Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos una vez más en mi experiencia como escritor, en este caso de nuevo como escritora, porque tenemos el placer de abrirle las puertas del espacio a Sicinia Ance, escritora e investigadora boliviana. ¿Cómo estás, Sicinia? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy contenta de poder estar aquí en este espacio contigo y hablar pues de lo que nos gusta, de las letras. Estupendo, estupendo. Pues nada, ¿allí qué hora es ahora, Sicilia? Porque Sicilia está en Bolivia, está ahora en Cochabamba, en su tierra. Exacto. Bueno, ahorita son las 4 de la tarde y Cochabamba es el corazón de Bolivia, incluso le llaman el corazón de América, ¿no? Porque estamos justo en el centro y es una ciudad muy bonita que se la conoce especialmente por ser la capital gastronómica de Bolivia. Aquí todos los que llegan a Bolivia llegan a Cochabamba y pueden conocer una diversidad infinita de platos y de comidas, eh, bueno, pues de la región. Qué bonito. Eso, a mí Cochabamba, aparte de lo preciosa que será la ciudad, me la estás vendiendo de una manera que me encanta seguro. Claro que sí, aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Pues Sicilia Ance, escritora e investigadora boliviana, como la presentaba antes, su obra se mueve entre la memoria, la identidad y la imaginación, pero con una sensibilidad tan profunda como genuina. Desde la investigación académica hasta la creación literaria, Sicilia ha tejido un recorrido vital en el que la palabra no es solo herramienta, también es hogar y espejo. En esta charla buscamos adentrarnos en su mundo creativo, conocer sus procesos, sus motivaciones y descubrir aquello que alumbra su escritura. Por eso, la primera pregunta, Sicilia, va a ser referida a esto, y es el primer momento en que sentiste tú que la literatura sería parte esencial de tu vida. Claro que sí, Leo. Mira, de hecho, para mí el haber descubierto la magia de la literatura llegó un poquito tarde, ¿no? Porque, bueno, yo estudié una carrera que no tiene absolutamente nada que ver con la literatura, pero creo que de alguna manera me ayudó muchísimo también a poder escribir. Eso ya me di cuenta con los años, porque yo estudié administración de sistemas informáticos, ¿no? No tenía absolutamente nada que ver, pero creo que en el tema de la investigación me ayudó muchísimo, ¿no? A poder organizarme mejor y poder ir armando todos los datos que yo encontraba para poderlos utilizar posteriormente en los textos. Sin embargo, mi papá, él sí era un lector acérrimo, le encantaban los libros, amaba los libros. Recuerdo el primer libro que me regaló cuando yo me enfermé de varicela, cuando era niña me pusieron en Yo he cuarentena. tenido varicela también. Sí, me pusieron, me pusieron en cuarentena, entonces mi padre aparece una mañana con un regalo y era un libro de Kipling, que era el libro de la selva, que fue mi primer libro y para mí significó muchísimo, ¿no? A pesar que me trae un recuerdo no muy grato de lo que pasó con la varicela, pero fue mi primera interacción con un libro, ¿no? Y bueno, posteriormente, como te dije, he estado más concentrada en lo que era el colegio, posteriormente la universidad, y de ahí ya había terminado una carrera que eh, por muchas situaciones todavía no me permitió ejercer, hasta que, bueno, también por azares del destino, mi padre sufre un problema, un derrame en la mácula, y pierde como un 80% de la visión. Entonces, como yo siempre estaba acostumbrada a ver a mi padre con un libro en la mano, siempre estaba con un libro en la mano, leyendo, y verlo sentado sin un libro en la mano, con la mirada perdida, la verdad es que me causó un shock muy fuerte.
Y no sé por qué, pero de una manera casi instantánea le pregunté, ¿no? Papá, ¿quieres que te lea un libro? Y ahí vi que se le iluminó el rostro y bueno, yo que no era muy afecta a los libros entonces, me da un poquito de pena decirlo, le dije, bueno, ¿qué libro quieres que te lea? ¿No? Porque él había leído tanto que no sabía qué libro podía buscar, algo que no había leído. Y él me dijo, siempre he tenido curiosidad de leer el libro de El caballo de Troya de J. J. Benítez. Ujú. Y yo toda ingenua me voy a buscar a la librería el libro de J. J. Benítez y me sacan la Biblia, ¿no? Es un libro súper Es que grueso. tiene 12 volúmenes, creo. Sí, Tiene sí, muchos sí, volúmenes. tremendo, que cada libro tiene como 800 páginas o más. Yo me he leído 5. Bueno, te admiro muchísimo. Cuando yo vi el libro casi me caigo de espaldas, ¿no? Y dije, Dios mío, esto no voy a terminar de leerlo nunca. Pero lo traje el libro a casa y mi papá estaba muy contento. Y yo, como te dije, no estaba en el mundo de las letras. Para mí era como, era así, ¿no? Como si me hubieran traído una Biblia así para empezar a leer. Y aparte la letra chiquitita, ¿no? Y J. J. Benítez que se caracterizaba por ser súper minucioso en las descripciones. Sí. Entonces le digo, leeremos antes del almuerzo. Y empezó así nuestro gran recorrido por el mundo de las letras. Todos los días, una hora antes del almuerzo, nos sentábamos y empezaba a leerle. Y después de la lectura teníamos un momentito de conversación. Hablábamos acerca de lo que se había leído en el día. Y finalmente, después de 3 meses, terminé de leer el libro. Y estaba feliz, ¿no? Ya, por fin. Pero le vi la carita a mi papá que me dijo, bueno, ¿y ahora qué libro me vas a leer? Y yo dije, bueno, esto no va a terminar acá. Y continué con J. J. Benítez. Leí un libro que se llamaba La rebelión de Lucifer. Sí. Y fue gracias a J. J. Benítez que yo descubrí el género de la ficción. Y Ujú. fue ese género el que me encantó, me apasionó. Y allí empecé a buscar qué autores eran más o menos similares o narraban género de ficción, también misterio. Y empecé a conocer autores en ese momento, buscando libros que leer, ¿no? Descubrí los libros de Alan Poe, por ejemplo, de Lovecraft, que me gusta muchísimo, Mary Shelley, Bram Stoker, ¿no? Que eran los libros que yo iba coleccionando y los podía conseguir en la librería y le leía a mi papá. Y mira cómo fue la cosa que empecé a meterme mucho en los libros de misterio y llegué a rozarlos de terror. Hasta le leí un libro perdón, de William Blatty, ¿no? No sé si lo Ajá. conoces. Sí, del exorcista, ¿no? El exorcista, sí, mi pobre Claro. padre agarrado Sí, sí, del sí, sí. sillón, aguantándose la lectura. Pero la pasábamos muy bien, era nuestro momento, era nuestra hora, una hora de que nos conectábamos, padre e hija, y hablábamos, y eso es lo que hace la lectura, ¿no? La lectura es una llave que te abre una puerta a la imaginación fantástica que es infinita, ¿no? Llena de posibilidades. Entonces, yo creo que mi padre, al darse cuenta de que yo empezaba como a indagar en muchos temas y hablar y tenía mucha curiosidad, él empezó a animarme a que escribiera. Y yo me acuerdo que me gustaba escribir cuando estaba en colegio, como que a mí me daban las tarjetas. ¿Te acuerdas que antes se compraban las tarjetas de cumpleaños, las tarjetas Sí, de sí. felicitación? Me daban las tarjetas para que yo las redactara. Entonces las redactaba las tarjetas de felicitación, las tarjetas de Navidad. Y cuando él me dijo las primeras veces que por qué no escribía, mira cómo era que después voy a tocar ese tema, ¿no? Un mal que afecta a mi país y parece que es un mal latinoamericano. Que yo le decía, no, papá, yo no me creo capaz de poder escribir, no soy escritora, no creo. Y claro, lo sentía frustrado mi papá, pero ya con tanta insistencia, así durante meses, no sé qué pasó, fue que viví una epifanía una noche
había una, había como una escena que yo la veía en mi mente, en mi imaginación, y no podía dormir. Me levanté, abrí la computadora y empecé a escribir todo lo que se estaba proyectando en mi mente como una película, ¿no? Y cuando me doy cuenta, había escrito aproximadamente unas 6 páginas donde narraba acerca de un minero orureño. Hay una ciudad que se llama Oruro y es una tierra donde se caracteriza más por la minería y mucho más antiguo que la de Potosí, que has debido escuchar acerca del Cerro Rico de Potosí. Sí. Y bueno, entonces hablo acerca de este minero que va y se compra de un mercado de ropa usada, porque aquí existen mercados donde se vende ropa usada, como mercados de pulga más o menos, de Ujú. pulgas. Y ahí este minero se encuentra con una prenda, que es un abrigo negro de cuero, y se queda fascinado mirando este abrigo. Y siente una necesidad de tener ese abrigo, de poseer ese abrigo. Entonces empieza a regatear, no sé si conoces ese término, regatear Sí, el precio. regatear, sí, claro. Sí, Aquí se dice mucho el regateo, sí. sí. Y bueno, se compra el abrigo y al momento en que él se coloca el abrigo, siente una electricidad que le recorre toda la columna vertebral y empieza a sentir una sensación de seguridad y de fortaleza que nunca había sentido. Lo que él nunca sabe, ¿no? Después, posteriormente, este se convierte en mi primer libro, es de que Ujú, ese abrigo había pertenecido a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un abrigo ujú. que terminó en un mercado de ropa usada y que al ser adquirido por este personaje, él empieza pues a experimentar una serie de cambios en su personalidad por la carga energética del abrigo. Yo esa noche escribí el primer capítulo, no sabía todavía qué era lo que había escrito. Al día siguiente le dije, papá, vamos a dejar de lado un ratito el libro y te voy a leer este otro texto y me vas a decir qué te parece. Y le leí y mi papá se quedó pensativo y me dice, ¿y qué más hay? Me dice, ¿no? Y le digo, no, nada, eso es todo. No, no puede ser, tiene que haber algo más. ¿Y de dónde has sacado este texto? Y yo le dije, yo lo escribí. Y jamás me voy a olvidar su rostro en ese momento, cómo se iluminó y sonrió. Y no creas que sentí alegría, sentí terror, porque dije, ¿qué he hecho? He hecho algo que no sé cómo va a continuar, no sé si lo voy a poder hacer, no sé qué viene después. Tenía miedo de decepcionar a mi papá. Y ahí le di muchas vueltas al tema, me acuerdo que no dormí bien, hasta que finalmente dije, voy a continuar, voy a terminar esto, aquí tengo una historia que contar y bueno, pues voy a tener que meterme en los temas de la Segunda Guerra Mundial, así que yo conocía muy poco, ¿no? De las películas que se ven Ujú, para poder crear la historia que quiero crear. ujú. Y ahí empieza pues otra aventura, ¿no? Donde también mi padre jugó un papel muy significativo, porque cada que yo escribía, se lo leía primero a él. Y él fue el que me fue guiando en algunos temas, como por ejemplo, él me dijo, ¿por qué no haces que tu personaje, Jacinto, que era el minero, que se compró el abrigo, participe de alguna manera en el carnaval de Oruro, que es el carnaval más conocido, está entre los 10 carnavales más famosos del mundo, ¿no? Que lo han publicado en, algún, en alguna revista, no lo recuerdo muy bien ahora, pero es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, declarada por la UNESCO en el 2001. Es un carnaval maravilloso porque es completamente distinto a todo lo que se puede conocer, lo que es el carnaval de Venecia o los carnavales que existen en España. Es muy distinto porque en este carnaval hay un baile que es bastante singular, que es la diablada. No sé si has escuchado hablar, Me la diablada. suena, pero investigaré cuando acabe de hablar contigo porque todos estos temas me interesan muchísimo. Sí, la diablada esta diablada nace en la ciudad de Oruro,
Ujú, específicamente en las minas de Paria, en la época de la colonia, porque ujú, cuando, bueno, llegaron los españoles, colonizaron, trataron de evangelizar a los indígenas, ¿no? Y todo lo que los indígenas practicaban en su imaginario andino era considerado eh, pagano para los ujú. españoles en esa época, ¿no? Bueno, me voy a referir, sí, de los colonizadores. Sí. Y ellos querían extirpar todas estas costumbres y tradiciones de los indígenas. Ujú, Y el único lugar donde ellos podían continuar realizando sus rituales y sus costumbres era dentro de las minas, era un lugar donde no entraban los colonizadores, ¿no? Porque era peligroso, era, bueno, pues un lugar bastante peligroso. O sea, uno sí. cuando, incluso hasta el día de hoy, cuando entran a la mina, ellos no saben si van a salir con vida o no. Y existe un personaje que le llaman el tío de la mina, que si tú lo ves al entrar te vas a asustar porque tiene la figura, la fisonomía de un diablo. Y anteriormente, antes de la colonización, existía este personaje, pero no tenía esa característica. Era el Supay, el personaje de la mitología andina, que representa el dios de las profundidades, el dios de la guerra, el Supay, que se lo veía, bueno, pues que se lo respetaba porque era un dios ambivalente, podía ser tan generoso como podía ser malo, cruel, ¿no? Entonces a este personaje le pedían permiso para poder entrar a la mina y salir con vida y poder encontrar la beta. En la época de la colonia, cuando, bueno, pues mitayos eran llevados a las minas, pues era un muchacho que ya cumplía los 18 años, lo llevaban, los iban reclutando y los llevaban a trabajar a las minas. Les decían, ¿no? No tienes que robar, no tienes que matar, no tienes que mentir. Eran las tres leyes, Amasúa, Amayuya y Amaquella. Y porque si no, te vas a ir al infierno y te vas a ir donde el día, o sea, te vas a ir, el diablo te va a llevar al infierno y te vas a quedar ahí para toda la eternidad. Entonces, en la mentalidad de los indígenas era, si esta persona que me está obligando a entrar a la mina le tiene miedo a este diablo del que habla, ¿no? De su religión, y bueno, entonces ese diablo tiene que ser mi aliado, ¿no? Eso pasó por la mente de los indígenas en esa época. Y es así como le colocan en la fisonomía del diablo a este dios andino a la entrada de la mina. Y era él al que le rendían ofrendas para poder ingresar a la mina y no morir. Ujú, Y cuando termina la guerra de independencia, ¿no? Ahí hay pues ya como un sentimiento de liberación de parte de los mitayos que han entrado a las minas como mineros. Y en una manera de algarabía y de felicidad, ellos empiezan a bailar en homenaje al tío, al Supay, que tenía ya la imagen de un diablo. Y es ahí que nace la diablada boliviana, la primera diablada, ya desde 1825. Y ha ido transformándose a lo largo de los años y adquiriendo características muy especiales, como ya a mediados de 1800 invitan a un maestro músico italiano para que sea el maestro de banda del ejército boliviano, el que escribió también, el que hizo la música para el himno nacional boliviano. ujú, Lo trajeron y él introdujo muchos elementos de lo que era las marchas napoleónicas a lo que era la banda del ejército boliviano. Y estas características de la música, de las marchas napoleónicas, también vienen y transforman la música de la diablada.
Por eso es que cuando tú ves a los diablos bailando, están como marchando y están en escuadras, como escuadras de soldados que están en la guerra y están tan, yendo a ese ritmo de marcha. Y es fantástico y a mí me vino a la idea de poder crear esta correlación entre los ejércitos nazis que marchaban y las escuadras de los diablos que también van marchando, ¿no? Cuando he creado esta historia del minero y que se va contando también correlativamente partes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenía ese material y que pude utilizar gracias a la recomendación de mi padre, hacer de que mi personaje sea platillero, reemplazante de un músico que se va al carnaval de Oruro y ve toda esta manifestación cultural que tiene Bolivia y la va mezclando en su mente porque él ya está sufriendo los cambios por la carga energética del abrigo y hay una transformación donde ya se pueden ver los diablos transformándose en soldados nazis, ¿no? Que están marchando en la guerra. Entonces, era bastante exótica la idea, bastante alocada, pero mi padre feliz, contento. Seguramente lo comentaba con sus amigos. Me estoy yendo, creo que estoy alargándome mucho con esa parte. No, 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 no. Y te cuento Mientras que tú te sientas a gusto, yo estoy encantado con lo que me estás contando, porque se ve ahí una relación estrecha con tu padre, que me sí, parece muy tierna y me parece estupenda y muy amorosa. Después se ve que la historia la entrelazas muy bien con Oruro, como tú has dicho, y con todo el tema del colonialismo y con el tema de lo de la marcha, me ha parecido sensacional lo de conjuntar la marcha de la Diablada con el tema de la marcha de los nazis, ¿no? Me sí, parece súper interesante. Puedes seguir el tiempo que quieras, ¿eh? gracias. Bueno, y así fue que mi padre lo comentaba con sus amigos, porque, bueno, hay un club social donde mi padre, bueno, siempre iba, lo llevábamos unas horas para que se distraiga y lo recogíamos y lo comentó con amigos. Esos sus amigos seguramente empezaron a comentar un tema muy raro que también me di cuenta de tiempo después, es que a las minas no dejan entrar a las mujeres hasta el día de hoy. Piensan que las mujeres traerían mala suerte entrando a las Como en minas, los ¿no? barcos piratas, ¿no? Es un Exacto, antiguo ya todo. la misma idea. Y entonces cuando en Oruro, mira cómo fue expandiéndose los rumores, al prefecto, una autoridad en Oruro, le llega la noticia de que en Cochabamba una mujer había escrito sobre las minas y le pareció algo rarísimo y que había escrito una novela donde hablaba de las minas. Entonces tuvo curiosidad y me hizo buscar. Entonces, cuando me hablaron, me dijeron que querían ver cómo era el libro, sabían que no estaba publicado y que, bueno, si les gustaba la temática, podían ellos hacer una publicación. Yo no lo iba a publicar porque no tenía idea de cómo publicar un libro, no conocía absolutamente nada de lo que es el mundo editorial, no conocía ningún otro escritor boliviano. Eh, y llegué a casa y le conté a mi papá, le dije, papi, me han buscado, me han dicho que quieren leer el libro y que lo pueden publicar y que tengo que mandarlo. Y mi papá estaba contentísimo y me dice, ¿y cuándo lo vas a mandar? Nunca, le dije. ¿Pero por qué? Papi, hablo sobre los nazis, le digo, me van a tirar el libro en la cabeza. Y mi padre se enojó y me dice, no, vas a mandar, porque no voy a permitir que tú te mueras con la duda de saber si les hubiera gustado o no. Y él me obligó a mandar el policopiado. Bueno, lo mandé, no supe más, eso fue por septiembre del 2008. Bueno, llega Navidad, yo ya había estado escribiendo otro libro que era La clonación de Cristo, que fue mi segundo libro publicado, que para mí era, sí, la temática más alocada, ¿no? De que se pueda clonar a Cristo utilizando una muestra de ADN del manto de Turín. ¿Tuvo hay Y algo que ver JJ Benítez en esa obra y que también, tú, porque a lo mejor también, te dio ese empujón?
también, pero hubo también otro tema que en Cochabamba, si te fijas en internet, Sí. hay un Cristo de yeso, que es el Cristo de San Pedro, que Ajá. exuda sangre, llora sangre. Ajá. Y es una cosa rarísima. El Vaticano ha mandado ejércitos de científicos para estudiar este caso y después de muchos años han llegado a declararlo como un hecho milagroso. Y donde lloró el Cristo, crearon una capilla, lo tienen ahí al Cristo que llora. Después de muchos años, la Virgen que estaba ahí en la capilla también empezó a llorar sangre. Entonces yo utilizo este elemento también que me sorprendió muchísimo y voy creando esta situación porque fue a partir de una publicación de unos científicos de Berkeley que hicieron la propuesta, ¿no? Que dijeron que se podía clonar a Cristo si utilizaran el ADN extraído del manto de Turín. Y yo empecé a investigar si era posible eso, ¿no? Después de tantos años, de 2000 años, si podían extraer una muestra de ADN y si se podía llevar a cabo. Entonces nace la historia de poder clonar a Cristo, un científico que está obsesionado, no logra obtener la muestra de ADN, entonces se va a un lugar a sacar las muestras de una imagen de yeso que exudaba sangre para llevar a Ujú. cabo este experimento. Lo que no se sabe es si va a clonar a Cristo o va a crear un anticristo. Más o menos ahí va girando la historia del libro. Entonces, mi padre me hace un comentario. Yo estaba en el comedor donde estoy sentada ahorita y mi padre estaba en el living y me dice, hija, y estaban mis dos policopiados en la mesa, El abrigo negro, que es el libro que te comentaba, y el de la clonación de Cristo. Me dice, este libro te va a llevar lejos. Yo pensé que me estaba hablando de la clonación de Cristo. Cuando yo me acerqué a darle un beso, me estaba señalando el abrigo negro. Bueno, yo dije, "Ay, es mi papá, como todo padre, ¿no? El hijo, el hijo es todo lo mejor del mundo para un padre y una madre. Lo tomé por ese lado. Mira, no pasó nada hasta que llega enero del 2009 y me llaman y me dice que les había gustado mucho el libro y que lo querían publicar, que tenía que ir en febrero. Me dieron una fecha para hacer la presentación en Oruro del libro y yo me quedé impactadísima. Y te voy a contar, y las veces que he contado esto, siempre me han salido lágrimas. El día que me llamaron fue el día que yo estaba enterrando a mi papá. Y para mí esto significó un regalo de mi padre desde el cielo, que no sé qué hizo, que logró hacer que mi libro se publicara. Y cuando se publicó el libro, yo fui, lo presentaron, llegué a Cochabamba con 1000 libros que no sabía qué hacer porque no conocía a nadie, no sabía cómo lo podía mostrar, presentar, nada. Lo guardé en un depósito y dije, ah, este libro me va a llevar lejos, dije, lejos, y me pareció una ironía. Pero había muchas personas que habían visto la presentación por televisión y me preguntaban por el libro, yo iba, corría, sacaba un libro y se lo regalaba. Uno de esos libros que regalé llegó a manos de una subdirectora de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba. Entonces había leído el libro y le pareció así, dijo, tiene muchos elementos de lo que significa la cosmovisión andina boliviana y quería que ese libro se leyera en colegios. Pero cuando me buscaron, yo no sabía por qué me estaban buscando, yo estaba un poco asustada cuando me reuní con ellos, pero me dijeron, queremos que este libro se lea en colegios. Y ahí empieza a despegar mi carrera literaria, ¿no? El libro del abrigo negro empieza a leerse en colegios, primeramente en Cochabamba, después pasa a Oruro, después a La Paz, a la ciudad de La Paz, Potosí, y así va haciéndose muy conocido y eso me dio pie a poder publicar la clonación de Cristo, después publiqué la segunda parte de la clonación de Cristo, que es las últimas profecías, Ujú. después escribí la segunda parte del abrigo negro que se llama La lanza de Longinos, Ajá. y así empezó mi carrera literaria
con esa historia que te acabo de contar. Muy bien. Háblame un poquito de la lanza en Longinos, entonces, porque claro, es un tema que he visto que estaba el abrigo negro, la lanza de Longinos en tus obras, y la lanza de Longinos, pues quiero que me hable ya como elemento bíblico, como elemento de lo que es la historia y crucifixión de Jesús, y que me hables un poco de qué trataría tu obra. Claro, cuando yo escribí El abrigo negro, no tenía idea de que iba a tener una continuación. De hecho, sí tiene un final abierto, ¿no? Porque después de haber pasado un montón de cosas en el libro, al final el libro termina siendo eh, arrojado desde un acantilado. Lo lanzan y lo dejan ahí. Pero ya en la segunda parte es un viejito, un campesino que lo ve, lo agarra el abrigo, se lo coloca y ve que está en buen estado y se lo lleva, pero ya no está en Oruro, sino se va hacia Potosí, es otra ciudad donde está el Cerro Rico de Potosí. Y en Potosí existe un ritual que siguen llevándolo a cabo y que es muy interesante porque lo hacen cada 3 de mayo. Sí, cada 3 de mayo es el día de la Cruz del Sur, ¿no? Creo que marca un equinoccio, si no me equivoco. Es muy interesante cómo funciona esto. Pero nuestros ancestros lograron diseñar una cruz, que es la cruz andina, la cruz escalonada, que funciona como un regidor sociopolítico, cultural eh, y, no sé, y religioso, se podría decir, en lo que es el imaginario andino, que también sirve como un calendario que lo saben usar y les va indicando cuándo es el tiempo de la cosecha, cuándo es el tiempo de la siembra. Eh, es un símbolo que también encierra todo lo que es la visión de la cosmovisión andina, el universo, las constelaciones, inclusive sirve como un mapa, ¿no? Han estudiado tanto esta cruz que la han colocado con fotos satelitales encima de lo que significa la ciudad de Tiahuanaco. No sé si has escuchado hablar de Tiahuanaco. No. Es una ciudad que está en la ciudad de La Paz, una ciudad que según los estudios de Arthur Poznansky, que fue uno de los principales, eh, eh, bueno, geólogos comprometido con el estudio de esta ciudad, que todavía sigue, es una ciudad de piedra, que está en la ciudad de La Paz. Según sus estudios, le da más de 20.000 años de antigüedad. Claro que ahora dicen, bueno, tal vez no son 20.000 años, pero de que tiene más de 5.000 años tiene. Ujú. Lo impresionante de esta ciudad es que está construida piedra con piedra, son piedras megalíticas que pesan toneladas, pero lo curioso es de ver cómo han cortado la piedra, que no se sabe hasta el día de hoy, que que cortan con una precisión la piedra, que la pueden colocar una encima de otra sin necesidad de utilizar ningún cemento, nada al medio para que se queden pegadas, quedan perfectamente alineadas. No puedes poner, ni siquiera meter un papel en medio, ¿no? Y han investigado, han dicho, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de tecnología tenían para cortar la piedra de esa manera? Han utilizado diamante, láser, y ni siquiera el instrumento más moderno de punta que existe en el siglo XXI ha logrado la perfección de corte que tienen las piedras de Tiahuanaco. Y es una ciudad que encierra muchos misterios, ¿no? Y muestra de que realmente la civilización que vivía, los tiahuanacotas, tenía un conocimiento muy avanzado acerca de lo que eran las estrellas, la, el, la arquitectura, la ingeniería, porque en el altiplano se sabe, ¿no? Es muy difícil poder sembrar, que se pueda sembrar algo.
¿no? Es la tierra muy dura, pero ellos tenían formas que siguen utilizando el día de hoy. Muchas, unas ciudadcitas que están en el altiplano que utilizan los camellones, por ejemplo, para sembrar, ¿no? Ellos carvan, son como, si te fijas así desde el aire, son como peines, ¿no? Como un peine que puedes ver, que son como unas barras que han cavado y le echan agua y esa agua con el sol en el día se va calentando y en la noche crea un ecosistema que es adecuado para poder sembrar. Es muy interesante. Y bueno, lo que hice con la segunda parte nace gracias a una tesis que leí de un geólogo inglés que se llama Jim Allen, que está vivo, que viene a Bolivia, no he tenido la oportunidad de conocerlo, y él ha hecho algo muy interesante. Él ha utilizado el libro de Platón para buscar lo que era la Atlántida, ¿no? Y según él, ha utilizado todas las descripciones que hizo Platón en este libro, que es el Diálogo de Timeo de Critías, Sí. y ha utilizado fotos satelitales para ver en eh, qué lugar del planeta correspondía a todas las descripciones que hace Platón. Ujú. Y encuentra el lugar en un lugar que está aquí en Bolivia que se llama Pampaollagas, en la ciudad de Oruro, lo que es el lago Popó. Sí. Sí. Y ahí es donde, ay, perdón, me van a contestar ahora el teléfono. Bueno, la cosa es que ahí es donde ven que, voy a ir a descolgar el teléfono, dame un segundito. Vale, vale. Ay, bueno, 36, ahí es 51. cuando sale la idea, ¿no? De que la Atlántida estaba aquí en Bolivia y todos dicen, pues es una locura, ¿cómo se les ocurre decir eso? ¿No? Pero él muestra y dice, el oricalco, que es un metal, una aleación natural que existe, que está descrito en el libro, que es una aleación de oro y cobre. El único Ujú. lugar donde se encuentra es en Bolivia, no hay en otro lugar, ¿no? En ese lugar que te dije que Oruro es un lugar donde hay muchas minas, o sea, existe, se ha creado por lo que son las minas de Oruro. Y después habla acerca de los círculos concéntricos y todo, es una tesis bastante impresionante y tú vas leyendo y vas descubriendo que efectivamente hay muchos elementos que coinciden. Entonces, eso me dio pie a utilizar estos elementos para poder construir la historia de la Lance Longinos, que ya no habla tanto de la parte política de los nazis, sino de la parte mística, de la parte... ellos eran como gnósticos, creían mucho en no sé, no me acuerdo, mira la palabra, se me fue. Sí, le daban Algo mucho, místico. Sí, exactamente, le daban mucha importancia a lo que es el tema de las herramientas, todo lo que es digámoslo así, lo que rodeaba a Jesús y todo lo que eran sí, todos los utensilios, la claro. lanza, Pero muchas de ellos, las... sí, como ellos eran arios, y te fijas en internet y dicen que los arios son ya descendientes de los atlantes. Entonces había Ajá, una relación. Ellos va. empiezan a buscar cuál era la raza primigenia, se van hasta el Tíbet. Hay un video en YouTube, si lo buscas, de una Ujú. expedición nazi que se va al Tíbet para estudiar a los tibetanos, ¿no? Para ver que efectivamente creo que hay sectores donde mantienen la pureza racial. Y aparte de eso, que Hitler escuchaba mucho acerca de las leyendas cristianas, ¿no? Por ejemplo, a la lanza de Longinos. Longinos era un soldado romano Ujú. que llegaría a ser el primer soldado romano en convertirse al cristianismo, ¿no? Porque
Este soldado tenía una particularidad, tenía un ojo que estaba infectado, ¿no? Seguramente en batalla se lastimó el ojo y quedó infectado. Y cuando ya lo crucificaron a Cristo, lo mandan a verificar si él había muerto. Y es cuando él clava su lanza en un costado a Cristo y sale agua con sangre y le chorrea, o sea, le llega unas gotas a los ojos, él se frota y su ojo se cura inmediatamente. Y él cae de rodillas y se da cuenta, ¿no? De que ocurrió un milagro con su ojo. Entonces le atribuyen a esta lanza, la lanza de Longinos, muchos poderes sobrenaturales, ¿no? Y hace mención también en lo que son las óperas de Bach, ¿no? Que hablan acerca de los nivelungos, del, del anillo, el anillo de los nivelungos, de Siegfried, Siegfried que era la representación máxima de los arios, y también habla acerca de hay una parte donde habla de la lanza de Longinos, y él sabía que esta lanza de Longinos tenía un poder tan grande que decía que todo aquel que tuviera en sus manos la lanza de Longinos iba a tener el poder sobre el mundo, ya sea para bien o para mal. Pero había una maldición. También el momento en que perdiera la lanza, iba a encontrar la muerte inmediatamente. La lanza estaba en el Museo de Viena. Entonces, cuando él llega al poder, saca unos decretos e inmediatamente se hace sacar la lanza del museo y se lo lleva y lo esconde y no, nadie sabe dónde lo oculta. Y ahí es donde, bueno, pues se ve todo lo que hizo, lo que alcanzó a hacer Hitler. Y cuando viene la guerra y entran finalmente los rusos y los norteamericanos a Alemania, son los norteamericanos que encontraron un túnel secreto en una mina que la hicieron explotar y ahí encontraron, se dice, ¿no? Que encontraron la lanza Longinos el mismo día que Hitler se quitó la vida, ¿no? Entonces, en el libro se cuenta acerca de esta lanza que la tenía en su poder y utiliza la lanza para realizar un ritual en la que la esencia de Hitler queda impregnada en el abrigo, esperando el momento oportuno para poder reencarnar y poder crear el Tercer Reich, ¿no? Y la lanza la ocultan en lo que son las ruinas de la Atlántida. Entonces, en la época antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, llega una expedición de nazis a Bolivia, a la ciudad de Oruro, y traen un submarino enano y lo meten dentro del lago Popó. El lago Popó es pequeño, incluso se secó, llegó a secarse una época. Pero en el libro se cuenta que van, encuentran una grieta y a través de esa grieta bajan como unas 3 capas, eh, capas terrestres y logran alcanzar aguas del mar. Y ahí encuentran la ciudad de la Atlántida. Y esto es cierto porque en ese lugar han encontrado en la tierra muchos corales y restos de fósiles marinos. Entonces se cree que en algún tiempo, hace mucho, mucho tiempo, esa parte era mar. También tenemos el Salar de Uyuni, que es el salar más grande que existe en el mundo, ¿no? Es un lugar hermosísimo que has debido tal vez escuchar hablar del Salar de Uyuni, puedes buscar imágenes. Hay una época donde hay lluvia y se vuelve un espejo. Entonces, cuando tú estás ahí, es como si estuvieras en el cielo, ¿no? Estuvieras ahí en el cielo, caminando por las nubes. Y bueno, me alargaría muchísimo contándote todo, pero es así como esconden la lanza de Longinos y se hace parte de mi novela y se habla mucho de la parte, de esta parte eh, mística de los nazis, ¿no? Sí, está estupendo. Lo que pasa es que, claro, miras tu obra y dices, esta señora ha escrito sobre todos estos, lo que es temas bíblicos, temas de Cristo, ha escrito también poesía, ha escrito sobre el tema también de la Segunda Guerra Mundial, también ha escrito escritura infantil, digámoslo así, es decir, por ejemplo, la brujita cambia formas. Háblame un poquito de la brujita cambia formas que me ha enamorado la portada de este libro. Ah,
Bueno, yo ya te había comentado que estudié Administración de Sistemas Informáticos. Y cuando yo estaba estudiando en la universidad, mira, ya son 20 años atrás que salí, No cuente que yo también los tendría que contar. sí, yo llevaba una materia que era inteligencia artificial. Y para mí la ¿Ya la inteligencia dabas en aquellos entonces? la daban hace 20 años. Pero entonces era teoría, era todavía considerado ciencia ficción el tema de la inteligencia artificial. Y claro, pasábamos esa materia y era interesante el saber de que ya existía la teoría de cómo podías crear un programa que pudiese aprender por sí misma, ¿no? Pudiese almacenar conocimiento y Ujú, utilizarla y aplicarla. Y cuando sale la inteligencia artificial, hace 2 años lanzan la primera inteligencia artificial como eh, experimental piloto todavía, ¿no? ujú, Yo me acuerdo que en esa fecha organizamos el primer encuentro internacional de narrativa de terror para la Feria del Libro de la ciudad de Cochabamba. Invitamos a varios escritores, uno de México, uno de España, eh, invitamos a una argentina, una chilena y bolivianos, pero fue virtual, obviamente. Y dijimos, publicaremos una antología como resultado de este encuentro. Entonces pasaron sus cuentos y en ese momento fue que salió, lanzaron la inteligencia artificial, perdón, fue hace 3 años atrás, ujú. el, claro, 2022 fue. Lanzan esta inteligencia artificial y es ahí cuando empiezo a ver, porque me parecía algo absolutamente increíble, ¿no? Que estuviera viendo algo que unos años atrás se había considerado ciencia ficción. Y empiezo a ver, pero era un generador de imágenes. Se llamaba, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un primer generador de imágenes. Pero le ponías el prompt y sacaba unas imágenes, pero sí realmente eran de terror, ¿no? Porque la IA recién estaba aprendiendo, ¿no? Recién estaba aprendiendo a hacer unas imágenes un poco grotescas de lo que se le pedía y me sirvió para poder ilustrar los cuentos de los que estaban participando en la antología, ¿no? La antología se llama Vienen por ti. Sí. Y, y te cuento que averiguando con la editorial, el libro de Vienen por ti fue el primer libro en el mundo que utilizó inteligencia artificial para ilustrar sus cuentos y se publicó. Fue el primer libro que nació aquí en Bolivia, ¿no? Salió la publicación, pero nadie le dio importancia, te cuento. Solo se dieron cuenta que Bueno, en sacamos aquellos entonces, sí, sacamos el primer libro en el mundo en el cual se había utilizado la inteligencia artificial para crear las ilustraciones. Bueno, al año siguiente, yo ya no vi más, al año siguiente vuelvo a entrar, Crayon se llamaba esa página, Crayon, así, ¿no? sí, Vuelvo a como entrar, los sí, plastidecores, ¿no? sí, y entro y me encuentro con Mid Journey, que ya estaba así súper famoso, Uf, entro, y ahí pues me doy cuenta de cómo había evolucionado la IA, ¿no? Porque ya sus ilustraciones eran mucho más bonitas, ¿no? Estaban ya sí. mucho más interesantes. Y bueno, ahí yo ya ilustré otro cuento que yo tenía con IA y salió estupendo. De ahí seguía mejorando la IA hasta que pasó otro año y empecé a dibujar. Y empecé a dibujar, le pido a la IA que me dibuje una pequeña brujita al estilo de Tim Burton. Y me Sí, saco la brujita y me enamoro de la brujita, ¿no? sí, sí, Y sí, cada sí. vez que quería sacar a la brujita haciendo alguna cosa, siempre me la sacaba, pero de diferente manera. Entonces me nació la idea de crear la historia de la brujita cambiaformas, ¿no? Que era una brujita que cambiaba de formas de acuerdo a su estado de ánimo.
Ah, qué bien. Y si estaba triste, cambiaba de una forma, si estaba feliz, cambiaba de otra forma. Y ella ya no quería cambiar de forma, quería seguirse viendo igual. Entonces, hace un viaje, ¿no? Y va por el bosque a buscar a la bruja reina y la conoce a la bruja reina y la bruja reina al final le da una lección de vida muy importante que era el que no es malo expresar las emociones, ¿no? Mostrarlas y salió un cuento bastante interesante que nace gracias a las ilustraciones que fui creando con mi Journey de la brujita. Y Pues está decidí muy chulo. publicarlo porque les gustó la idea a los de la editorial, lo publicamos y fue uno de los libros que más se vendió ese año, ¿no? Por no solamente niñas, sino niños y Sí, chicas jóvenes de 16 años que ¡guau! Se volvían locas por el libro y lo tenían, porque aparte tiene una sección con stickers más, ¿no? Con todas las formas de la sí. brujita. Así que esa fue mi primera experiencia, pero más fue por el tema de la carrera que había estudiado, la curiosidad que tenía, ¿no? De ver la IA y, y bueno, poder realizar ese trabajo a partir bueno, pues de cómo va evolucionando la tecnología. El día de hoy ya trato de dar más oportunidad a miembros de nuestro colectivo, que es el Círculo de Escritores y Autores de Bolivia, ¿no? Ujú. Donde tenemos escritores, tenemos caricaturistas, tenemos a los que hacen cómics y bueno, tratamos de apoyarlos. Entonces, últimamente ya no estoy viendo el tema de ilustraciones con IA, pero me parece fantástico ese mundo, ¿no? Cómo está evolucionando y cómo se está convirtiendo en una herramienta que, que realmente va a ser de muchísima utilidad, pero resulta también que es de doble filo, ¿no? Porque Sí. mucha gente también se puede quedar sin trabajo. Una IA ahora te puede hasta recetar recetas médicas, bueno, no serían legales, ¿no? Pero te podría decir qué tratamiento podrías hacer en caso de que tengas, no sé, una alergia, alguna cosa, ¿no? A mí me sorprende. O te pueden dar consejos judiciales, ¿no? Te puede leer todo el libro de lo que son las leyes de un país y te puede dar consejos para algún problema que puedas tener no sé, digamos, con los papeles de tu casa, tú le pides recomendaciones y te las puede dar. O sea, hasta ese punto sí a uno le puede dar un poco de miedo de ver Mm. cómo una IA te puede resolver muchos problemas y puede afectar la profesión de muchas personas. Sí. Pues saltando un poco también, porque tú no eres una autora de género, tú has tratado varios géneros. Luego, ahora nos podemos adentrar, por ejemplo, en el terror, ¿no? Que tú también has escrito La Casona, que también es un cuento de terror, ¿no? Y después también El Ático. ¿Qué tienen los áticos que dan tanto respeto? Bueno, el ático nace mm, más, bueno, aquí en mi ciudad, las casas antiguas todavía tienen áticos, ¿no? Tienen un lugar donde funciona como un depósito. Y bueno, las casas modernas ya no tienen, ¿no? Ni tampoco, ¿cómo llaman cuando están bajo la tierra? Sótanos, tampoco. Sótano. Sí, pero una casa que todavía existe y donde mi madre tiene su negocio, que es una casa que era de mi papá, que está en otro lugar, tiene un ático grande, ¿no? Y claro, nosotros en chicos que íbamos a jugar, subíamos, había cosas guardadas llenas de polvo y se escuchaban ruidos porque, claro, es de madera y era una casa antigua, entonces te hacía dar mucho miedo, ¿no? Y había un piano antiguo que estaba así ya malogrado. Y a veces cuando estábamos ahí arriba jugando, se podía escuchar que como si una nota de piano, ¿no? Y nadie lo había tocado. Entonces, nace la idea de crear esta historia del ático
que hay una presencia, ¿no? En el ático de una casa que, donde se va a vivir una mamá con su hijo, y ella está con protección de testigos y se queda en esa casa. Y el niño en la noche empieza a escuchar el piano desde el ático y empieza a sentir atracción, ¿no? Y constantemente va y se quiere meter en el ático. Y lo que pasa es de que hay una entidad ahí en el ático que utiliza las notas musicales del piano para atraer al niño y chuparle su energía, ¿no? Entonces, cuando la madre se da cuenta con lo que estaba lidiando y no sabe cómo salvar a su hijo porque le echaba llave el lugar y el chico siempre se daba maneras de ingresar, es a partir de entonces que ella se entera qué es lo que había ocurrido, ¿no? Con esa entidad o por qué estaba sucediendo eso y le cuenta la historia, ¿no? De un pianista que tenía un salón velatorio. No sé si te lo voy a contar porque te lo voy a echar a perder, yo te lo voy a mandar el No, no, cuento. no, no, no me lo destripe, no me lo destripe, no me lo destripe. Pásame a la casona, pásame a la casona. Este me ha quedado claro. Este tiene un ¿Qué punto va a que pasar? pero lo que me ha dado realmente miedito, ¿no? Es sentirme contigo en ese desván cuando me lo estabas narrando tú de pequeña, ¿sabes? Sí, Decirme que estabas allí, que era tan grande, lleno de polvo, y me lo estabas describiendo, me estabas metiendo en ese desván contigo y me dice que suena la nota de un piano que nadie lo está tocando y he dicho, sí, para, sí. para. Háblame un Bueno, tengo poquito de otro la casona, cuento. porfa. Te voy a hablar de un cuento que muy pocos me lo han subestimado mucho. Se llama Sí, Una rosa en las catacumbas de Palermo. ajá, Y es una autora española la que me inspiró con un cuento que se llama Carne de Ángel. Ella ajá, se llama Pilar Pedraza. Es sí, una venga, escritora gótica, o sea, sí. de España. No sé si la conoces. Sí, 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 Es sí, me la suena, me suena. reina de las letras góticas, Sí, ¿no? sí, 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 sí. He tenido oportunidad de comunicarme con ella porque en una entrevista ella escuchó que yo había escrito sobre una momia de las catacumbas de Palermo, una momia que era Ujú, una niña. Y ella le llamó la atención y me buscó y me dijo que le gustaría leer el cuento. Y yo le dije, para mí sería un honor porque ha sido su cuento el que me ha inspirado a escribir este cuento. ujú, Eh, y Pilar Pedraza tiene una homónima aquí en Bolivia que también, bueno, es escritora. Pilar Pedraza, que también es escritora, ya ganó premios. Hace poco ha ganado un premio Alejandra Pizarnik, que es muy ah, importante. O sea que, mira, son dos escritoras que llevan el mismo nombre y no se conocen. Bueno, este cuento se llama Una rosa en las catacumbas de Palermo porque trata de la historia de una niña que se llamaba Rosalía, que es de la vida real, que falleció siendo niña, chiquita, ¿no? De unos 5 años. ujú, Y sus padres, desesperados y desconsolados, contratan a un médico italiano para que la momifique. ujú, Eh, ahorita Alejandro, no me acuerdo su apellido, pero también existió, y él tenía una receta, una receta secreta de cómo momificar a los muertos, pero de una manera que no parecían muertos, quedaban así como si estuvieran dormidos. Entonces, ujú, cuando él va para momificar a la niña, le autorizan utilizar los espacios de las catacumbas de Palermo para que pueda momificarla ahí. Y queda tan hermosa la niña que los capuchinos, los monjes capuchinos de esa congregación, le piden a los padres que la tengan a la niña ahí en las catacumbas. Le dice, ¿para qué la van a momificar y la van a dejar en un mausoleo donde nadie la va a ver? ¿No? Si era tan hermosa. Que se quede ahí, había un lugar donde había momias de niños y la iban a tener en ese lugar, bien protegida. Y la gente iba y se quedaba maravillada de ver a esta niña hermosa, que parecía un ángel dormido en medio de lo que era la muerte ahí en las catacumbas de Palermo. Y lo que más sorprendía a la gente era de que la niña parecía que abría los ojos y los miraba y los volvía a cerrar. Y eso es de verdad.
Y el cuento de que lo puedes conseguir en internet de Pilar Pedraza, Carne de Ángel, es realmente hermoso. Me inspiró a escribir este otro cuento que cuenta la historia del médico que la momifica. Él es el que llama y cuenta el viaje que tiene y cómo la lleva la niña y la momifican y cómo la niña se le aparecía en las noches, ¿no? Y lo consideraba su padre adoptivo al hombre, pero se va contando eso. Sí, Y la historia de esta momia es tan impresionante porque ya dudaban de que era una momia, decían, no, es una muñeca de cera. Entonces le hicieron un estudio donde le pasaron rayos X y se dieron cuenta de que donde ella estaba protegida había plomo y no podían ver la imagen dentro. Entonces le metieron toda la carga que tenía el artefacto que lograron ingresar a través del plomo para poder ver si era realmente un cuerpo humano o era un muñeco, y se dieron cuenta que sí, pudieron ver su esqueletito, todo, pero la radiación fue tan fuerte que le tiñó su cabello, lo volvió casi blanco y un poco le afectó, ¿no? Entonces tuvieron que sacarla de donde estaba, una, una caja que le habían puesto y la colocaron en otro lugar y creo que se la han llevado a un lugar donde está más protegido porque le dañó mucho los rayos X. Pero sigue ahí y la gente que va a verla se queda pues así asustada porque la niña parece que abre los ojos, los mira y los cierra. Y eso me inspiró a escribir ese cuento de una rosa en las catacumbas de Palermo, que te lo puedo pasar también en digital si quieres. perfecto, estaré encantado de leerlo. Lo que, sí, 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 y más como me lo cuentas, ¿eh? Después está, yo creo que hay una obra que tú quizás le tengas un cariño especial, no sé por qué, pero me transmite eso. Quisiera hablarte de Juana Azurduy. ¿Podrías tú hablarme de ella, por favor? Claro, Juana Zurduy es un personaje histórico, ¿no? Que ha tenido una importancia muy, muy, muy grande en lo que ha significado nuestra guerra de independencia. Ella, te estoy hablando de una guerra que comenzó en el año 1809, ¿no? Y ella en esa época, si te pones a pensar, era una época donde la sociedad era muy machista. Las Sí. mujeres en la sociedad estaban destinadas a la crianza de los hijos Mm. o a terminar en un convento. Las mujeres no tenían participación en toma de decisiones, no se metían con política y en esa época Juana fue una mujer que rompió todos los estereotipos de una época. Ella dijo lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía justo y decidió participar activamente de la guerra de independencia. Ella peleó, se enfrentó a los soldados, bueno, realistas, soldados que eran pues veteranos, conocedores de las artes militares, y ella se enfrentaba contra estos soldados de igual a igual. Cualquiera podría decir que tal vez por ser mujer ellos podían haber tenido algún tipo de consideración, pero para nada, más bien ellos consideraban un insulto que una mujer se plantase de igual a igual contra ellos, Ujú. lo veían como un acto no solamente de rebeldía, sino de un acto eh, Sí, que ellos no podían. que, digámoslo así, a su hombría Insulto, la sí, insultaba. sí. Entonces la cabeza de Juana tenía precio, ¿no? Era como el trofeo que todos buscaban para llevarse. Y ella participó en 33 acciones militares, ¿no? Ella ha estado en campo de batalla 33 veces, peleando contra hombres que eran muchísimo más fuertes que ella, mucho más hábiles con las armas, y ella logró salir con vida de esas 33 acciones militares. Era una excelente estratega, ¿no? Ella había recibido una educación muy esmerada cuando era niña. Su padre en realidad estaba esperando un niño, pero nació Juana y Juana era pues muy, muy apegada a su padre y salía con él a cabalgar. Ella cabalgaba excelentemente. Ella aprendió desde niña el manejo de las haciendas, de sus tierras, porque su padre tenía miedo, ¿no? Que si le pasara algo
quién se encargaría de mantener las propiedades que tenía. Entonces ella aprendió desde niña el manejo administrativo de las haciendas. Imagínate siendo una cosa de 9 años. A los Ujú, 9 años ella perdió a sus papás, ¿no? Se murieron. Su ujú, madre murió antes y a los meses su padre lo asesinaron. muy bien. La terminaron metiendo a un convento, pero ella era rebelde, era impetuosa, al final la sacaron del convento, regresó a su hacienda y ahí ella tiene la suerte de conocer cuando ya es joven, a un hombre que compartía sus ideales, ¿no? Y que dejaba y alimentaba también en ella esos sueños de justicia, de igualdad. Y cuando viene la época de la guerra de independencia, ella se prepara, recibe un entrenamiento militar para poder participar activamente de las batallas, como que lo hace, y en lo que dura los 16 años de guerra, ella pierde a 4 de sus 5 hijos. Ella da a luz a su quinta hija en un campo de batalla, y cuando su marido la despacha con 2 escoltas, ella agarrando al bebé en brazo, se tiene que enfrentar contra 2 traidores y pelear agarrando a la bebé de un brazo y con el otro brazo el sable, y logra así deshacerse de los traidores y escapar. Y también pierde a su marido posteriormente, pierde todo lo que ella tenía, se queda prácticamente sola. A su quinta hija la tiene que llevar a un lugar donde se quede protegida, rechaza a su maternidad por la protección de su hija y ella continúa con la lucha, pero ya en tierras argentinas. Se va a pelear con un comandante que se llama Martín de Güemes, que Ujú, era un tremendo hombre feroz, que a ella le recordaba mucho a su marido, ¿no? Y pelea con él algunos años y luego regresa. Es testigo de cuando se firma el acta de independencia y nace Bolivia, pero a ella no la tomaron en cuenta, ¿no? Para, para ver nacer una república, habiendo sido ella una excombatiente, ¿no? Más bien trataron de opacarla, de, de hacer que su nombre se pierda, ¿no? Por el hecho de que era mujer, igual era mal visto, ¿no? En esa época, entonces han tratado de destruir su nombre, pero el tiempo le ha hecho justicia y bueno, ahora ya se está rescatando su nombre, están conociendo todas aquellas cosas que ella ha hecho y lo que ha significado para una época, ¿no? Todo lo que ella hizo es realmente increíble. Solamente se la puede comparar con Simón Bolívar. No sé si has escuchado hablar de, sí, claro. obviamente, En Simón Bolívar. Cádiz hay una estatua a caballo de Simón Sí, Bolívar. Mm. entonces está a esa altura siendo mujer, ¿no? Porque Simón Bolívar ha participado en un poco más de 100 acciones militares y Juana en 33. Imagínate, una mujer. Creo que no hay otra en el mundo que ha luchado como ella lo ha hecho. Entonces se ha llegado a consagrar como un hito muy importante en lo que ha significado la guerra de independencia en Bolivia. Muy Por eso es bien. de que a mí me, me nació escribir sobre ella, porque aparte yo tengo una conexión especial por el lado de mi mamá. Mi abuelita siempre nos contaba la historia de Juana Zurduy, porque ella sus últimos años de vida los vivió en la casa de mi tatarabuela. Cuando ella ya era mayor, tenía alquilado un cuartito en el segundo patio de la casa. Y ella misma le contó a mi tatarabuela su historia, ¿no? No se la contaba el hechos así, sino que cuando mi tatarabuela era niña, con sus hermanos y los primos de la casa, se reunían antes del almuerzo los domingos en el patio a jugar. La veía a la señora sentada tomando sol y ella empezaba a contarles historias, ¿no? Ella le contó historias a mi tatarabuela de ejércitos, de comandantes, le contó la historia de una amazona que vestía una casaca roja y montaba a caballo, y a la que le habían nombrado teniente coronel de un ejército.
y de que un comandante le había regalado por admiración su sable, y que esta mujer había logrado también arrebatarle la bandera al abanderado del ejército realista, y así le contó muchas cosas que dejaba impresionados a estos niños. Pero la conexión la tuvo más con mi tatarabuela. Un día, un 25 de mayo, mira, te estoy hablando de un día como ayer, Ujú. eh, eh, es un día festivo, ¿no? Porque el primer grito libertario se da un 25 de mayo de 1809. Eh, Ve un movimiento extraño en la casa, entonces ella va corriendo y se da cuenta que del cuarto de la ancianita están sacando un bulto en una frazada, y cuando se acerca vio que era ella, volvió sus cabellos. Entonces la hicieron a un lado y se dio cuenta que había fallecido, ¿no? Y le dieron la noticia a las autoridades, le dijeron Juana Zurduy, excombatiente de la Guerra de Independencia, fallecido, los sinvergüenzas, en lugar de hacer algo por, eh, por una excombatiente de la Guerra de Independencia, más bien les prohibieron de que el cortejo fúnebre pasara por las calles cercanas a la plaza, porque no querían que mancharan los actos conmemorativos de lo que fue la, el 25 de mayo, ¿no? Y no les reconocieron, la terminaron enterrando en una fosa común. Entonces, después de varios años, cuando mi tatarabuela ya era joven, ya tenía 16 años, estaban arreglando esa parte del patio y sacaron un baúl del cuarto de Juana Zurduy y lo abren. Y mi tatarabuela se quedó petrificada cuando sacan del baúl su casaca roja y su sable. Y ahí ella se da cuenta que todas las historias que había contado Juana Zurduy, la ancianita, era su propia historia. Y esa historia ha pasado como una herencia oral de generación en generación en mi familia, como un gran tesoro. Y doy gracias a Dios de que me ha dado la oportunidad de poder escribir acerca de este personaje tan importante. Qué Y es bonito. así como, sí. Qué hermoso cómo lo cuentas y cómo te emocionas al contarlo. Ay, qué bonito, qué bonito. Nada, te Gracias. quería, como tu poesía, que es igual de bonita también, porque yo he tenido la oportunidad de leer algo de tu poesía y me has dejado fascinado y quería ver en este momento digámoslo así, de emoción, ¿no? Si tú serías capaz de leernos algo de tu poesía, por favor. Claro, te lo voy a leer. Hubiera buscado alguna cosita más, pero te voy a leer esto. Venga, Tengo uno que se llama Bajo tu piel. Te quiero mencionar que yo no me considero poeta o poetisa, ¿no? No es lo mío, realmente respeto a los que se dedican a escribir versos y poesía, porque es sí, bien, bien difícil poder expresar lo que sientes de, de una manera en prosa, ¿no? De poderlo hacer así es bien, bien complicado. Creo que hay que nacer con ese espíritu de poeta para sí. poder hacerlo. Pero te lo voy a Yo soy leer. como tú, Ese es yo soy como tú, que a mí me gusta escribir poesía porque hay veces que lo necesito, pero no me considero poeta porque sería un insulto a los poetas y a las no, poetas, ¿me entiendes? Yo hago lo que no, puedo para yo liberarme, vamos, no otra cosa, sí, ¿sabes? sí. Todos tenemos ese impulso poder escribir poesía, ¿no? Pero ya existen los que lo desarrollan de maravilla y, bueno, como yo que me quedo ahí en la puerta atisbando. Pero me va a gustar leer algo tuyo, Leo, me vas a pasar después, ¿ya? Claro que sí, claro Mira, que sí. este se llama Bajo tu piel. Bajo tu piel. Dice, muero por mirar el brillo de tus ojos y acercar a tus ojos los míos. Oh, cómo leería en ellos todo el sentimiento de la felicidad. Mi lejano amado a quien día a día, ausente, estrecho entre mis brazos, besando despacio, tierna, secretamente la piel, el difuso límite que de mí te separa. Piel tensa, tibia, fuerte, fibrosa,
invisiblemente cercana, que tiene la contextura poderosa, el calor, el aroma de suave canela. Su mismo perfume parece gritarme, tuyo soy, heme aquí, entregado a ti. Como una gota de rocío, un suspiro atrapado entre las curvas de tus labios. Pero no, yo te beso, beso tu piel, firme, casi real bajo la humedad de mi boca, y te percibo a cientos de kilómetros, lejos, distante, detrás la frontera de la lejanía, ebria de tu aroma, inalcanzables exhalaciones, deseosa de ti, aunque la distancia momentáneamente te me niega. Gracias. A mí me ha encantado. Además, ya no solo la poesía, sino cómo la lees, con qué temple y con qué holgura y con qué facilidad lo haces, ¿eh? Con lo No, difícil que es leer poesía, ¿sabes? Sí, oh, sí, 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 gracias, sí. Además, tienes una voz muy linda para leer poesía, ¿eh? Sí, 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 gracias, sí. gracias, Sí, Leonardo, sí, te sí. agradezco. Muy bien. Un tempo genial. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y te quería preguntar un poquito también por el tema de la literatura boliviana y cómo ves tú el papel de la mujer hoy por hoy en la literatura boliviana. Mira, me encanta tu pregunta porque en los últimos 10 años, no, entre los últimos, sí, 10 años se podría decir, ha habido como un boom literario de las mujeres en Bolivia. Hay un grupo de mujeres que ha tenido una relevancia muy importante a nivel internacional, siguen teniéndolo, ¿no? Ya se han consagrado como referentes de la literatura boliviana femenina, literatura femenina boliviana, y son muy conocidas en el exterior. Tenemos a Giovanna Rivero, por ejemplo, que escribe cuento y la verdad es que ha destacado muchísimo, inclusive han hecho una película con uno de sus textos, ¿no? Lo han hecho aquí en Bolivia. Después te había mencionado a Pilar Pedraza, la homónima de Pilar Pedraza de España, que ha sacado varios premios. Hace unos días nomás ha salido la noticia de que ganó el premio de Alejandra Pizarnik. Después tiene otros premios internacionales, también es una figura muy importante en lo que es la poesía boliviana, la poesía en Bolivia y lo que es la novela. Otra escritora, hay otra escritora que es Magela Buduán también, que ha ganado premios y también se la lee, ha ganado el premio Duero, creo que en cuento, que igual, ¿no? Es uno de los premios más importantes que existe para el género. Tenemos a la hija de Homero Carballo, que es Carmen Lucía Carballo, que también es una figura que está agarrando mucha fuerza en el ámbito de la poesía. Es muy joven ella y ya tiene premios internacionales. Hace poco también ha salido la noticia de que ha recibido una noticia para ir a la China, ¿no? Y que van a hacer un festival de poesía, ¿no? De poetas jóvenes. Así que pienso que ha habido un boom de lo que es la literatura femenina en Bolivia y hay muchos que están empezando ya a perfilarse y están ya estando en el ojo en el ojo internacional, se podría decir, ¿no? De las más importantes editoriales afuera. El grupo que te comenté del Círculo de Escritores y Autores de Bolivia, que es un colectivo que nace hace 3 años, nace con la existencia de 15 autores primeramente, nace gracias a, no sé si decir gracias, pero nace por esa necesidad de encontrar alguna manera de promover autores nobles, autores independientes, que lastimosamente quedan fuera del radar de las grandes editoriales y de todas las instancias que deberían promover a los autores bolivianos, pero no lo hacen, ¿no? Porque tal vez
no sé, no existe la valentía suficiente de apostar por los nuevos talentos y quedan muchos esparcidos y perdidos en, en, en el mundo de la literatura en Bolivia, sin saber cómo mostrar su producción, sin saber cómo publicar, sin saber cómo participar de eventos y durante muchos años muchos grandes talentos se han perdido porque al final han tenido que dedicarse a otra cosa, no habiendo encontrado tal vez una guía o un soporte. Y el Círculo de Autores y Escritores de Bolivia les abre las puertas para poder no solamente guiarlos, eh, sino para promoverlos, para crear espacios gratuitos donde ellas puedan mostrar sus producciones y darse a conocer. Y este año, como nunca antes en la historia de Bolivia, el Círculo de Escritores y Autores de Bolivia ha logrado eh, hacer que Bolivia sea el país invitado de la Feria Internacional de Ayacucho, Perú, y está enviando una delegación de 10 autores para participar de esta feria y que puedan mostrar su producción ya en el ámbito internacional. Así que este ha sido un paso gigantesco donde se ha demostrado de que autores independientes pueden alcanzar grandes logros sin necesidad de intermediarios. En este caso estaríamos hablando pues de editoriales o de librerías que solamente han apostado por autores que ya tienen una trayectoria, ¿no? Y no así por autores emergentes que necesitan un escaparate para mostrar su producción y para poder continuar en ese rubro que les gusta. Tú Así estuviste en la que feria de Ayacucho. yo el año pasado estuve en Claro, me Ayacucho, habló Mari Carmen González, me habló de ti. ahí, Cuéntame un ahí lo poquito de tu conocí. experiencia allí. Me encantó muchísimo estar en una ciudad eh, tan, tan, tan cargada de historia como es la ciudad de Ayacucho y también poder estar en un lugar donde francamente es como si hubiera viajado a otra ciudad de Bolivia, ¿no? Compartimos muchas, eh, compartimos eh, muchas tradiciones, costumbres, el imaginario andino, ¿no? Que cubre también parte del Perú. Se puede sentir que no es tan lejano ni tan extraño a los bolivianos. Y específicamente Ayacucho fue una experiencia maravillosa porque, bueno, ahí conocí a Mari Carmen, ¿no? Que ella llegó y recibió un premio que había ganado con un cuento en el concurso de novela infantil. Y la verdad es que me encantó conocerla, conocer el trabajo que realiza y ver la cantidad de premios que tiene. Y conocer también a otros escritores que han llegado de otros lugares y poder tejer esta red de amistad entre todos ha sido realmente muy gratificante. Pero también fue muy especial el viaje porque tuve la oportunidad de poder conocer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, especialmente a su presidente, que es Willy del Pozo, Sí. y poder hacer posible este sueño de llevar a nuestros autores a Ayacucho, a nuestros autores del círculo, y que ellos tengan la oportunidad de mostrar su producción y de poder estar también en un ámbito internacional. Perfecto, perfecto. Y pasamos un poquito ya de la literatura en modo escritor o escritora, en tu caso, a el modo personaje, a esos personajes que crean muchos autores, muchas autoras y que tanto nos llevan lejos, ¿no? Y que tanto nos gustan y nos hacen sentir cosas. Tú, si tuvieras la oportunidad de tomarte un cafelito con un personaje de ficción, ¿a quién elegirías y de qué te gustaría hablar con él o con ella? De ficción. ¿Me estás hablando de mi obra en particular o de cualquier personaje de ficción? Lo que tú veas. Tú podrías preguntarle a un personaje tuyo de tu obra porque te parezca lo suficientemente enigmático o porque incluso creas que tiene mucho interés. Puede ser, por ejemplo, en este caso, Juana, o cualquier otro personaje.
Sí, he pensado en Juana, aunque no es un personaje ficticio, ¿no? Es un personaje que ha existido, pero ya me preguntaron, ¿no? ¿Qué le podría preguntar si es que tuviera la oportunidad de verla? Y te cuento de que la he visto. Es otra historia, otra anécdota que te voy a contar. Cuando escribí el libro el 2017, bueno, lo publiqué el 2017, hice la presentación en un teatro donde se iba a presentar un grupo de artes escénicas que se llama Déjà Vu, que realizan como pequeños flashes históricos, ¿no? Actuados. Lo estábamos viendo en el teatro, ya viendo el tema de la iluminación y de los tiempos. Y había un grupo de muchachos con cámaras que estaban sacando fotos al teatro, creo que era para una publicación que iban a hacer. Y el momento que yo estaba hablando con el señor encargado de las luces, se acerca uno de estos muchachos y se interpone entre el señor y yo y le pone la cámara encima. Le pone la cámara encima y yo me quedé así atrás mirando. Y resulta que luego me dice, mire, me dice, me muestra la imagen de la cámara y se veía a una mujer que estaba así con moño, con una falda larga, que estaba al lado de una de las butacas. ¿A qué Ujú. bien? Le dije nomás. Y me dijo, ¿no se da cuenta? ¿De qué? Le digo. Y me dice, es un fantasma, me dice. Pues me acerca a ver bien la imagen. Y claro, pues se ve que era medio transparente, ¿no? Y, y ahí yo dije, bueno, alguien me dijo, no, no fui yo, me dice, creo que es Juana que nos está mirando practicar las escenas para la presentación. Y estaba vestida como en la época, o sea, que muy lejos de ser cierto, no era, ¿no? Pero nunca me quisieron compartir la fotografía porque el muchacho iba a mandar esa fotografía a una página que es donde mandan este tipo de Sí, fotografías, ¿no? sí. No me la pudo compartir, yo estaba muy apenada, pero sí la pude ver, la pude ver. Entonces, me quedo con con esa sensación de que sí, ella estuvo presente y estuvo ahí en la presentación del libro donde hemos presentado el libro de Juana Zurduy. Muy bien. Y ya acercándonos al final, ¿qué proyectos tienes tú actualmente de literatura o de investigación que estás haciendo y que se puedan contar? Estoy en ese momento trabajando en una novela que ya la voy a terminar, que también es histórico, como Juana, y hablo acerca del tema de guerra de independencia, pero del primer ejército que se conformó en mi ciudad, en Cochabamba, que es el Ajá. primer ejército patriota de las provincias de Charcas, que estaba al mando de Esteban Arce, que es un personaje muy importante en mi ciudad, Sí. Francisco de Rivero y Ujú. Melchor Guzmán. Estos tres personajes muy importantes que gracias a ellos pudieron conformar este ejército y que fue también el nacimiento del crisol de la nacionalidad boliviana, ¿no? Porque en este ejército participaron voluntarios tanto de Cochabamba como de Oruro, de Potosí, de Santa Cruz. Entonces se lo determina como el primer crisol de la nacionalidad, ese libro. Perfecto, Se va a llamar perfecto. Entre lanzas y cañones. Pues suena interesantísimo, interesantísimo. Y quería preguntarte ya por último, antes de despedirnos, ¿qué recomendación o consejo le darías a quienes están empezando en este camino de la escritura? Eh, Le recomendaría mucha lectura. Por mi caso también particular, ¿no? Que ha sido la lectura la que me ha regalado una nueva profesión, que es escribir. La lectura es realmente la materia prima de todo aquel que quiera empezar a escribir, cualquier Ujú. género. Y no solamente para la escritura, sino para todo ámbito, ¿no? La lectura es realmente
la única dinámica que nos abre la mente y nos hace poder tener una mente crítica, poder discernir mejor, poder ver con mayor claridad las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, pienso que la lectura es una dinámica muy importante que nos ayuda en el día a día de nuestra vida, de nuestras vidas. Perfecto. Perfecto consejo. Leer mucho, que eso es muy bueno a la hora de escribir también, leer mucho y hacerle caso a Sicilia. Y Sí, después ya, pues, despedirme de ti, que ya hemos estado aquí una horita y media estupenda, en la que nos has abierto el corazón, en la que nos has hablado de cultura boliviana, de historia boliviana, de literatura boliviana y de todo lo que es tu entorno, ¿no? Que es maravilloso por lo que nos has contado. Nos has hablado de tu familia, te he visto emocionarte. A mí me has ganado y te agradezco mucho que hayas pasado por aquí y que nos hayas contado tu experiencia como escritora, de verdad, ¿eh? Y como persona. ya. Te agradezco muchísimo, Leo, a ti más bien por haberme dado la oportunidad de compartir este espacio. Me he sentido realmente muy cómoda con tus preguntas. Eh, Me he sentido en casa hablando contigo, así que más bien te pido disculpas si es que me he excedido un poquito, No, no, que va, que va, pero que va. Aquí el sí, tiempo que haga falta cada uno, el que le hace falta y además, que ya te digo que como has llenado tú el tiempo, no hay fisuras. Así que esto es estupendo. no, te agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, pues así como ya te había pedido anteriormente, vamos a compartir algunos textos. Quiero leer algo Sí, de lo que has escrito en poesía y me va a encantar y yo también te voy a mandar algunas cosas que me gustaría compartir también contigo. pues estupendo, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias y ya sabes, a quien quiera pasar por aquí de tu círculo, tráeme a la buena gente, ¿vale? ¿De Claro que acuerdo? sí, así lo vamos a hacer. Muchas gracias, muy amable. Cuídate, un abrazo. Gracias a ti. Hasta Chao. luego.